No, Ya. con el permiso de Cari. Ahí está, María está grabando, María Antonia está grabando. Ya, dale. Bien, voy a volver a compartir pantalla a ver si podemos verlo todos. Okay. Señoras y señores, vamos a dar lugar a la conferencia magistral de la doctora Karina Kloster, Mamona. Ok, postulante a ganar el Premio Nacional de Ciencias Sociales en México. Adelante, doctora. ok, va de nuevo entonces. Esto está tomado de Nancy Fraser, Capitalismo, una conversación desde la teoría crítica. Ella hace un análisis súper interesante del capital, obviamente después lo critica, pero el inicio es justamente cómo está conformado la obra. Sobre todo lo que estábamos diciendo es el primer libro. El primer libro empieza con como las capas de una cebolla. Y entonces va desde lo más evidente, que es el intercambio de mercancías, que es el momento que todos observamos, que es compra-venta de mercancías, al proceso de trabajo de esas mercancías, en donde está oculto un proceso de explotación, y hasta el final, en el capítulo 24, habla de que no sería posible generar esa explotación sin una previa expropiación de las condiciones materiales de existencia. O sea, para que haya explotación de los cuerpos, es necesario que suceda antes la expropiación de determinadas condiciones de vida. A eso, justamente, a ese capítulo, que es uno de los más citados tal vez de Marx, se llama, o Marx le puso, la llamada acumulación originaria, y es el nudo de donde Harvey arma su tesis acerca de acumulación por desposesión, y hacia ahí vamos a trabajar. O sea, que también, digamos, seguramente Antonia le va a encontrar consistencia con lo que dicen las feministas, etcétera. Pero bueno, avancemos, yo no me voy a meter en esa parte, Antonia es la que va a discutir con esa otra parte. Vamos entonces a cómo se da o qué supone el proceso de expropiación de los cuerpos para que después pueda darse el proceso de explotación. Foucault tiene la tesis muy parecida, donde dice que un cuerpo sometido es un cuerpo productivo, ¿sí? Lo dice en varios textos, y este proceso de sometimiento al que se genera, que usan, digamos, las distintas instituciones, esto, lo otro, es justamente la base para la explotación. Todas estas ideas vienen o tienen un origen en estas ideas de Marx en El Capital. Bien. Tres momentos que yo acá les hice un dibujito, en realidad se los hice a mis estudiantes de licenciatura, pero me gustó cómo me quedaron los dibujitos, así que acá va de nuevo. Esto está sacado de Marín, Conversaciones sobre el Poder, y entonces él dice que cuando se da esta escisión, cuando se da esta ruptura, justamente, cuando se da este momento que comienza a ser el momento de la expropiación, hay una escisión, ¿sí? Pero antes de explicar esta escisión, quiero contarles estos tres dibujitos. Para Marx, digamos, no solo en El Capital, sino ahora sí en otros trabajos anteriores, que son los escritos económicos, filosóficos, etc. O sea, todos los textos del joven Marx, él habla de una simbiosis en el momento uno, que es como una especie de unión de un cordón umbilical del hombre con su laboratorium, ¿sí? Aquí aparecen todos los teóricos postmarxistas, de ambientalistas, donde comienzan justamente a pensar esta idea del laboratorium o de, no me va a salir ahora la palabra, pero es como esta unión o esta reunión del hombre con la naturaleza. Esta unión entre las personas y con la naturaleza sería una naturaleza, a mí me sale siempre la palabra primitiva, porque todavía está ligado por uniones al estilo Durkheim, podríamos decir, orgánicas. Uniones que dependen de esta falta de conciencia, no solo de la separación entre el hombre y la naturaleza, sino de la falta de separación
entre el hombre y los otros. Bueno, no me voy a detener mucho a esto, pero hay una época, un momento uno, el momento de la tribu, el momento de lo primitivo para Marx, que es este momento de la unión umbilical. Este momento es roto, es escindido por la interposición de otra identidad social en el sistema capitalista. El momento 2 es el momento de la escisión, el momento de la ruptura del lazo umbilical y el momento de la separación del hombre de sus condiciones de existencia. Y por lo tanto, de la creación de mercados, ¿sí? Un mercado de fuerza de trabajo y un mercado de bienes y de materiales que pueden llegar a ser usados como capital. Este momento 2 es el momento justamente de la expropiación, es el momento que inicia el origen, digamos, del sistema capitalista y es para esta tesis justamente el momento en el que nos vamos a quedar o que vamos a analizar. Pero les quise mostrar para Marx el momento 3, que es la reunión. O sea, el momento para Marx, en los pocos escritos que tuvo acerca de cómo él se imaginaba el mundo comunista o esta sociedad comunista, que sobre todo aparece también, bueno, obviamente no me gusta ni nada, pero simplemente para que tengan la imagen completa, él dice que tiene que haber una reunión, o sea, una unión en la liberación. O sea, este es el momento 3, este es el momento del comunismo, no el comunismo primitivo del momento 1, sino el comunismo tal cual él se lo imaginó en una sociedad que supera el capitalismo y en donde la gente se reúne a partir de la propia identidad, de la propia conciencia, la toma de conciencia, autoconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Este momento 3 jamás existió en la humanidad y no creo que lo vayamos a ver, pero para que tengan el momento completo de la unión más orgánica, la escisión y la reunión sobre otros elementos. Esto da pie también, o sea, esta escisión. Vamos a concentrarnos en el momento 2. Ahí está. El momento de la escisión, entonces, habíamos dicho, es el momento de la acumulación originaria. Él comienza diciendo, lo que él niega es esta, y que esto también lo hemos dicho en Colombia y aparece como esta cosa de lo que se invisibiliza. O sea, lo que él niega en la acumulación originaria es el origen natural de las cuestiones sociales. O sea, hay una naturalización de lo social que él intenta poner de nuevo sobre el tapete. Y entonces él dice, bueno, para la explicación de la riqueza o la pobreza en su defecto, hay una explicación casi bíblica de los economistas clásicos en donde hablan que había unos pobres que eran unos holgazanes y había unos que eran muy trabajadores, estos se volvieron ricos y los otros se quedaron pobres. Entonces él dice, bueno, hay que romper con esas explicaciones y hay que dar una explicación como más histórica. Y ahí es cuando dice, el dinero no es y la mercancía no son capital, sino que tienen que ser construidos como capital. Esto justamente, y ya lo dije en la lámina anterior, se realizan en tanto capital a partir de esta escisión, ¿sí? Esta necesidad de que entren en contacto dos clases de poseedores de mercancías. Por un lado, los poseedores de dinero, de cosas, y por otro lado, los trabajadores libres que solo tienen la fuerza de trabajo para vender. Eso es el origen, ya me estoy repitiendo, de el capitalismo. Es este proceso de escisión en donde los trabajadores quedan libres en este doble sentido marxista, en que no están ni incluidos directamente en los medios de producción, pero tampoco pertenecen a ellos los medios de producción. O sea, no están incluidos, no forman parte de los medios de producción como los esclavos o los siervos de la gleba, pero tampoco tienen nada que vender excepto su pellejo. Exactamente así lo dice Marx. Por lo tanto,
esta relación capitalista en donde unos venden fuerza de trabajo y el otro ponen las maquinarias y todo y compran la fuerza de trabajo para poner a producir y valorizar los medios de producción, esto justamente necesita de esta escisión. Y ahora justamente viene el punto clave de Marx, es que esta escisión nunca se da naturalmente, es una relación de violencia. O sea, para que la persona pierda sus medios de producción, tiene que haber una introducción, una ruptura violenta. ¿Sí? Esto de la violencia, y lo que dice son dos cosas. Una es que se da de manera violenta y la segunda es que una vez que se produce, se realiza constantemente en escala cada vez más ampliada. ¿Sí? Entonces, por parte de la violencia lo que tenemos es que el punto de partida es el sojuzgamiento del trabajador. ¿Sí? Entonces, este proceso de decisión son los momentos en que se separa, dicho explícitamente por Marx, súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y producción y se las arroja en calidad de proletarios totalmente libres. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador es el fundamento de todo proceso. Quiere decir entonces, por ejemplo, que la Revolución Mexicana y la revolución de, digamos, estas revoluciones de tierra, este es el primer momento justamente de decisión del trabajador de los medios de producción. Bueno, no voy a avanzar sobre cuestiones más digamos, hay mucha teoría, no, mucha empiria, o sea, mucha investigación que marxista, por supuesto, que avala como todas estas ideas. Pero bueno, avancemos más sobre la teoría. Esto es Marx. Eso es el capítulo 24 de Marx y esas son las advertencias que hace Marx. Ahora David Harvey, que es un geógrafo justamente, habla, o lo que nos va a decir, y estas van a ser un par de láminas, y con un par más y ya termino, así no los aburro mucho. Harvey retoma esta tesis de Marx sobre justamente la acumulación originaria, y le da un giro territorial, o sea, le da un giro en realidad espacial debido a su profesión, obviamente que tiene que ver con la geografía. No voy a contarles el texto en general de Harvey, que es el nuevo imperialismo, sino que más bien me voy a dedicar a la tesis acerca de la acumulación por desposesión. Pero, más o menos, él dice que la búsqueda de petróleo y la acumulación de petróleo por parte de Estados Unidos es el nuevo ejercicio imperialista de la época moderna, si se quiere, o de la época actual. Después de Inglaterra, y bueno, él analiza históricamente, pero ahora la acumulación de petróleo y la búsqueda y el acaparamiento de petróleo y de territorios que controlan el petróleo es el nuevo elemento imperial. Ahora bien, lo que él observa con este acaparamiento es esta contradicción entre un capitalismo cada vez más globalizado y la estructuración espacial que este capitalismo tiene, que en este momento estaría en crisis, porque lo que entra a estar en crisis son justamente el poder de los estados-nación. No me voy a meter mucho en eso, después si quieren que avancemos sobre eso, lo avanzamos, pero en realidad lo que él dice es, cada vez que hay una salida a la crisis de acumulación capitalista, esto justamente se realiza espacialmente y esto en esta época moderna está dando lugar a la acumulación por desposesión. Ahí sí me voy a clavar un poquito más y voy a avanzar sobre esto. El capitalismo, pero para eso me tengo que retrotraer otra vez un poquito hacia atrás para explicar esto. El capital, bueno, ya lo saben todos, pero para decirlo de una vez y que quede claro, entra en crisis cíclicamente. Incluso hay unas ondas de Kondratiev, aquí están, que marcan justamente las grandes crisis. También es usado en historia, las ondas de larga duración de Brodel, etc.
y también lo usa Wallerstein para explicar su sistema mundo, ¿sí? Todos estos salen exactamente de la misma teoría que también tiene que ver con Marx, bueno, o sea, puede remontarse a estas ideas de Marx, en donde cíclicamente el capitalismo entra en crisis. ¿Por qué el capitalismo entra en crisis? Si ustedes ven dos momentos de la fábrica Ford, la imagen de la izquierda es la fábrica Ford en 1920, y la ven ahora en el 2020, y lo que observamos en la segunda foto es una carencia absoluta de obreros, ¿sí? Esta es la explicación, digamos, que Marx dio en el 1800 cuando hizo el Capital de por qué esto iba a ser así. Él dice que esto tiene que ver, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible esta explicación, tiene que ver con justamente la composición del capital. La composición del capital tiene dos partes, composición constante y composición variable. La constante está hecha por máquinas, herramientas, capital, y la variable es la fuerza de trabajo, ¿sí? Lo que él dice es que estas crisis del capitalismo lo que hace es que la composición lo que hace es que se hace mayor inversión en capital constante que en capital variable. Quiere decir que se invierte mucho más en tecnología que en fuerza de trabajo. Y esto se ha hecho justamente evidente con cada vez más intensidad, sobre todo ahora pensando en que estamos en la famosa cuarta revolución industrial que tiene que ver con la robótica, esto, lo otro, y efectivamente lo vemos en en estas nuevas empresas en donde la fuerza de trabajo es casi nula. Pero esto, ¿alguien tiene un micrófono encendido o algo? Me escucho ruido. Esto justamente lo que hace, digamos, es que en vez de liberar a los humanos en el proceso laboral, los encierra aún más. ¿Por qué? O sea, la tesis central de la ley de acumulación capitalista para Marx es: somos capaces de producir cada vez más riquezas a la vez que construimos un ejército industrial de reserva cada vez más numeroso. ¿Qué significa esto? Que somos capaces de producir infinita cantidad de mercancías, pero no tenemos a nadie. Como tenemos una fábrica vacía de gente, no somos capaces de producir los consumidores para esas mercancías. Con lo cual, constantemente se crea ejército industrial de reserva en términos de Marx, se crea gente desechable en términos más actuales, gente matable en términos actuales, ¿sí? Marx no previó la cantidad de violencia que supondría esto, pero más o menos por ahí va. Entonces, una vez que explicamos esto de las crisis constantes, lo que dice, y ahí sí nos metemos a la teoría de acumulación por despojo de David Harvey. Lo que dice Harvey es que cada una de estas crisis necesitan una reestructuración espacial. Quiere decir que cada vez que hubo una crisis del capital, hubo necesariamente una reestructuración del mapa mundi, como sea. Y eso me hace acordar mucho o lo uní bastante, a justamente las 4 etapas que pone William Robinson. ¿Por qué me gustan las 4 etapas de Robinson? Porque cada vez que William Robinson marca una etapa de estas, hubo efectivamente una reestructuración del mapa mundial con cada una de las grandes crisis y reestructuraciones del sistema capitalista. Con lo cual, no solo hay una crisis de producción y de sobreproducción, sino que estas crisis de producción y sobreproducción lo que genera es una reestructuración territorial, espacial, que supone, de nuevo, nuevas formas de violencia. Ahí está la famosa acumulación por despojo de David Harvey. Ahí se engancha y se mete justamente esta idea. Él lo toma justamente lo toma de Rosa Luxemburgo a esta idea,
de la violencia. Pero antes de eso voy a leerles el pedacito que explica acumulación por despojo de David Harvey y ya 2 láminas más y ya termino. Él dice que con estas crisis hay un ajuste espacio-temporal y lo dice así tal cual. La sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un excedente de trabajo y un excedente de capital. Estos excedentes pueden ser absorbidos por desplazamiento temporal a través de las inversiones o desplazamientos espaciales a través de apertura de nuevos mercados. Esto produce el histórico imperialismo o el histórico, justamente el salir hacia otros lados de Europa, y actualmente la tesis de Harvey es justamente Estados Unidos por el petróleo. Esto es el nuevo imperialismo justamente para David Harvey, que en realidad es una combinación de A y B. Final. ¿Con qué tiene que ver esto con la violencia? Justamente, y ahí mete a Rosa Luxemburgo, con que de un lado este proceso, justamente de la producción de plusvalía, se da en la fábrica, en el mundo agrícola y en el mercado de mercancías. Esto es lo que dice Rosa Luxemburgo. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados. Aquí estamos hablando del momento de la paz y la igualdad, o sea, el momento del pleno empleo, el momento del estado de bienestar, etcétera, etcétera. Esa es una parte, pero la otra parte y el otro aspecto de la acumulación de capital, dice Rosa Luxemburgo, se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalista. Es este avance de las fronteras, este avance espacial que también dice Harvey, esta ampliación de la acumulación originaria que diría Marx, o, de nuevo, como diría Harvey, esta acumulación por desposesión es el avance de relaciones capitalistas en donde todavía no hay capitalismo. Este avance de las nuevas fronteras, estas nuevas formas de entender estos avances. Aparecen aquí, dice Rosa Luxemburgo, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña. Y entonces, ahora sí, esta es mi última lámina, aparece esta cosa que todavía no está terminada, pero esto es lo que yo propongo como unificación de estas Karina, ideas. Sí. no se ve la lámina, se ve una página. Una página. Qué raro. ¿Para qué? Entonces, ahí. Me parece que estás compartiendo lo de David Harvey en internet. Qué raro. ¿Pero esto hace mucho o ahora? No, ahora. Ah, qué susto. Porque digo, quito compartir pantalla o cambio de compartir. A ver. Dejar de compartir. Pues la última laminita, así que ya no los aburro más. Esperen un segundo. Ahora sí. Esta es la última y esto es lo que estoy tratando de organizar como en función de todo lo que hemos visto, esto, ¿no? O sea, estos dos momentos de la explotación y de la expropiación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de despojo, no hablamos del momento de la explotación, ese es el momento como de la paz, si se quiere, diría Rosa Luxemburgo, o sea, ese es el mejor momento en cuando estás explotado. Lo que estamos hablando es del momento de la expropiación, ¿sí? Y este momento de la expropiación son dos expropiaciones, social y ambiental, ¿sí? El despojo social genera exclusión y pobreza, ¿sí? Y el despojo ambiental tiene que ver con estas grandes empresas, con este capitalismo, esta reprimarización, esta transformación tecnológica, un montón de otras cosas. Y esto genera... Bueno, pero pará, hijo, que estoy con esto. Sí, ya se aburrió el pobre Fermín. Ay, perdón. Estoy en el... Perdóname. Y estas formas de despojo justamente traen aparejado niveles de violencia, o sea, hay de un lado unas formas de despojo y otro lado formas de violencia. Y estas formas de violencia se pueden expresar de manera objetiva, que tiene que ver con estas desposesiones, o de manera subjetiva, que tiene que ver con las formas en que se expresa
la toma de conciencia de estas expropiaciones. Esa es por donde yo quiero ir, o sea, por donde estoy tratando de avanzar. Pero lo que la presentación de hoy en realidad fue como más los supuestos conceptuales de estas ideas. Pero en eso andamos, en el camino andamos. Bien, me quedo hasta acá. Ay, me cansé. Me quedo hasta acá. ¿Podés repetir lo último de la violencia? Lo último, ¿por dónde andas vos? Que como escuchan, Fermín está... Se aburrió el Fermín con mi presentación tan larga. No, estuvo súper, Cari, súper. Yo después poner la última lámina, dale. Voy a poner la última lámina, lo que pasa es que todavía o sea, hubiera sido más larga si llego hasta la última lámina, o sea, todavía le falta, pero bueno, por lo menos para que sepan por dónde ando. Le faltan algunos supuestos todavía a esta última lámina. Les expliqué los supuestos conceptuales de por qué el despojo y por qué la violencia, ¿sí estamos de acuerdo? En términos de Marx, David Harvey y Rosa Luxemburgo. Y ahora, digamos, por donde yo ando, yo creo que esta no es la mejor lámina ni está acabada, pero bueno, no me voy a disculpar porque en realidad esto es en construcción, ¿sí estamos de acuerdo? Lo que yo digo es que se pueden pensar como dos elementos. Uno es el despojo, que tiene que ver con el despojo que no solo es social, sino que también es ambiental, y es ahí donde yo estoy trabajando más, digamos, pero que son dos caras de una misma moneda, o sea, es un despojo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la acumulación por desposesión de Harvey. Es este avance del capitalismo sobre relaciones que todavía no son capitalistas y la reconversión sobre eso. Solo que es en esta nueva fase de la globalización y que adquiere nuevas formas para mi modo de ver y que es necesario volver a caracterizar. O sea, no es cierto que están caracterizadas desde antes, ni se pueden usar las mismas cosas para caracterizar lo mismo, con lo cual hay que hacer de nuevo el ejercicio de qué son estos despojos, qué representa, etc. Pero estos despojos en paralelo se da un proceso de violencia, o sea, estos despojos se pueden pensar como formas de violencia, o sea, son dos formas de entenderlo, o como despojo o como violencia. Finalmente, son procesos de ruptura, justamente por eso es violencia, al estilo de Marx, cuando se rompe algo, cuando se escinde, cuando se quita al trabajador o al productor de sus medios de producción, hay un proceso de violencia. Pero la violencia, esta sería la objetiva, en realidad, que es la que, según Zizek, nadie observa. Más bien, lo que se observa, en definitiva, es la violencia subjetiva. Pero cuando observamos la violencia subjetiva, encubre, y esta es la idea que también estamos trabajando en Colombia, ¿no, Sandra? O sea, cuando vemos esta violencia subjetiva, en realidad encubre todo este otro set de violencias que no son pasadas, o sea, no pasan, no se perciben, o sea, pasan desapercibidas. Por lo tanto, en realidad, la violencia subjetiva es una expresión en la acción de una toma de conciencia muy básica de los procesos que están detrás. Pero eso, digamos, es tentativo, digamos, es para discutir, o sea, no lo sé, digamos, pero podría ser, es la expresión en la acción, la violencia subjetiva, de las otras formas de violencia que tiene que ver con expropiaciones, explotaciones, etc. Ese es el final del cuentito. Por ahí voy. Nada, no voy a pedir disculpas. ¿Se va a terminar de exponer tú y luego, o hay ya la discusión ahora? La Antonia quería... Excelente, Cari. Ay, muchas gracias. Muy bueno. No, está muy bien. Pero bueno. Yo nunca pude ver la presentación, después me la mandas, Cari. Te vi a ti, que estuvo muy bien, la verdad. Buena presencia escénica, está bien. Por lo menos César sí lo pudo ver, sí. Cari, antes de darle la palabra a la Anto, ¿podrías, por favor? Nunca me ha quedado claro por qué Zizek está diciendo que la violencia objetiva es no visible y la violencia subjetiva, las manifestaciones de la violencia subjetiva sí.
O sea, nunca he terminado de capturar esa idea. Si me puedes aclarar, por favor. Yo creo, sí, digo, o sea, lo digo, pero no estoy, o sea, son todas ideas, o no estoy como convencida del 100. Pero sí, podríamos pensar que hay una determinada normalización de la violencia en la sociedad, ¿no? Que esta cosa de quedarte sin trabajo, no, uno no lo vive como esto es violencia para mí. ¿Cuántos hombres se suicidan por no tener trabajo? Digamos, hay experiencias súper catastróficas, Brasil, Francia, Argentina, de grandes crisis del capital en donde la gente lo vive como una condición propia, no lo vive como una violencia del sistema. ¿Sí? Pero cuando ves a alguien que se está matando o que roba, decís, ay, qué violento, ¿no? O sea, esa es, ahí, de ahí, Zizek me parece que no, que más que eso, que lo dijo todo Zizek en las 6 reflexiones sobre la violencia, o sea, ahí sí le pegó en el clavo en esto, o sea, nuestra doble moral hace que nos rasguemos las vestiduras por una cachetada, pero no somos capaces de pensar, digamos, crítica. Bueno, no nosotros a lo mejor, pero en general, la sociedad en general, digamos, de no ver críticamente procesos de despojo, procesos de desposesión, procesos de desposesión ambiental. Vos ves un río sucio y no ves violencia. O sea, ves un río contaminado. O sea, el 80% de los tipos de agua aquí en México están contaminados. No podés ni pescar, no podés mirarlos, no podés sentarte al lado del río. Es una mierda, es una basura, es una desgracia. Eso es violencia, podríamos pensar. Pero nadie se sienta al lado de un río contaminado y dice, ay, qué violento que es esto. En este sentido, podríamos pensar que estos procesos son inobservados, pero que sí son profundamente violentos. Ya. Es que lo subjetivo, o sea, siempre, y por eso nunca he entendido, así sé que está, cuando hemos hecho el capítulo, no hemos tenido que leer, pero nunca he terminado de entender y es mi oportunidad, porque lo subjetivo siempre hemos entendido, claro, desde una mirada, inclusive hasta del propio Weber, ¿no? O sea, como algo intrínseco a tu propia naturaleza, algo tuyo y entonces algo que no es observable, lo subjetivo siempre era no observable y lo objetivo era lo más observable. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Entonces yo A mí, nunca caché. a mí también, cuando la Antonia lo propuso por primera vez, a mí también fue la primera pelea que tuvimos con ese texto. A mí también me cuesta esta nombre de subjetivo. Habría que cambiarlo, según yo. A mí me gusta más violencia estructural, o Claro. violencia material, Simbólica, violencia simbólica, o sea, digo, el Cuando, nombre. después de María Teresa, me gustaría hacer una intervención sobre Ahora esto. sí. ¿Sí? Ahí Bueno, viene. pero es el nombre, Isa, clavate en el concepto, o sea, es la violencia más material y la violencia más entre personas, por eso subjetiva. Y a mí también me costó un montón y tuve un montón de incomodidades hasta que ahora lo adopté. Pero sí, se puede cambiar el nombre. María Teresa, perdón, dale, vas. Es que, digamos, lo que yo puedo entender un poco de CISEC en clave de lo que he venido trabajando, Isa, a ver si logro entender un poco de lo que está hablando Cari y de lo que estás planteando tú, es que la violencia subjetiva, llamémosla así como la llama CISEC, tiene que ver mucho con lo que vivimos en la cotidianidad, ¿sí? Que se da en la relación cotidiana de las personas, ¿sí? Y eso tiene que ver con unos elementos de estabilización de los fenómenos, ¿sí? Por eso es que CISEC dice, es tan estable que es normal, lo que planteaba Karina frente al trabajo, el suicidio, La es normalización. normal, todo es normal. Y eso, que es de lo que estaba hablando Karina hace un momento, de los procesos de naturalización de la violencia. Cada vez que yo pienso en violencia subjetiva, pienso un poco en lo que pasa en Transmilenio cuando uno se subía a Transmilenio y lo empujaban, ¿sí? O sea, eso hace parte de la cotidianidad, pero eso no deja ver la empujada y que me agarro con el señor y que vete para la porra. Eso no me deja ver
que el problema no es Transmilenio, sino que hay algo en la estructura que hace que se genere esa violencia. Más o menos yo lo puedo entender desde ese lugar. No sé si esté equivocada. Yo sé que es muy reduccionista, pero me ha ayudado mucho, por ejemplo, a trabajar el tema de la naturalización en clave de la explicación orgánica de los fenómenos y también en clave de la naturalización como un fenómeno o como un proceso que estabiliza fenómenos, porque dados desde la normalidad, es normal todo. Sí, es normal que se suicide el señor, es normal que pase lo que pase, por ejemplo, con el caso de los asesinatos de líderes sociales, ¿sí? Que es lo que hemos venido trabajando. Ya es normal que haya masacres, se normaliza, y eso tiene que ver, Isa, también desde la mirada del discurso, si se quiere abordar desde ahí o si se quiere explicar, tiene que ver con la reiteración, ¿sí? Las famosas frecuencias de las que hablan en sociología, en estadística. Listo, era eso. Gracias. Anto. Después de que hable Anto, yo quiero hablar. Anto. Hola, sí. Me pongo la cámara. No, que hoy mi vieja no pudo venir, así que estoy como con Fermín ahí. Ahora se enojó porque no le cambié el canal de YouTube. No te preocupes. Che, bueno, no sé, no escuché mucho, María Teresa, tu última parte que dijiste sobre el tema de violencia objetiva y violencia ultra objetiva. A mí me parece que nosotros podemos recodificar, porque el ejercicio que justamente estamos haciendo ahora es llegar a un vocabulario común donde todos coincidamos más que en lo que en la palabra, en el concepto, digamos, como decía Cari. O sea, que tener un acuerdo conceptual en torno a que cuando decimos esto estamos refiriéndonos a este problema, a esta situación social. Hago con respecto a violencia objetiva y violencia subjetiva. ¿Por qué llamarlo así, según Zizek, en base a esto? Pero no es en base solamente a este texto, sino también en base a la discusión que tiene, ¿se acuerdan que habíamos sostenido con Balibar, con el otro de Balibar, y a su vez con el de Olivier, digamos? Es una especie de concentración, es una discusión, digamos, entre los autores. Entonces, lo que ellos plantean, Balibar lo llama violencia ultra objetiva. Pero ¿por qué ultra objetiva y por qué ultra subjetiva? ¿O por qué objetiva y por qué subjetiva? Subjetiva tiene que ver con violencia entre sujetos, no subjetivo en términos de subjetividad social, sino proviene de la idea del prefijo de sujetos. Entonces, es donde se puede identificar una violencia que se da entre colectivos con una identidad definida. Esa sería la idea de violencia subjetiva. Y violencia ultra objetiva, miren, si quieren, acá les leo el pasaje, dice, Etienne Balibar, dice Zizek, proporciona un caso ejemplar de esta interdependencia y distingue dos modos opuestos pero complementarios de la violencia excesiva. La violencia ultra objetiva o sistémica, por eso les digo que podemos renombrarlo, siempre, pero más o menos siempre nos vamos a estar refiriendo a esto que estamos hablando de estructural, es inherente a las condiciones sociales del capitalismo global e implica la creación automática de individuos desechables y excluidos, desde los sin techos a los desempleados, y que genera violencia ultrasubjetiva. ¿Qué pasa con la violencia ultraobjetiva? Parece que todo hubiera ocurrido como el resultado de un proceso objetivo que nadie planeó ni ejecutó, por eso objetiva, digamos. Porque, en dos sentidos, porque convierte a las personas en objeto y porque no hay ningún sujeto colectivo con una identidad identificable. Esa sería la diferencia. O sea, todos los ejemplos que estaba nombrando Karina, digamos, ¿no? son válidos en ese sentido, porque
Pero les quiero agregar otro elemento más, ahora voy. Por lo que no hay, en apariencia, ningún manifiesto capitalista detrás. Es decir, no hay ningún sujeto identificable con un proyecto social específico, sea capitalista o no sea capitalista, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice él? ¿Por qué invisible y por qué visible? No tiene que ver estrictamente con la definición esta, sino que agrega un elemento más. Él dice, la operación ideológica de algunos demócratas liberales es sostener que lo que hay que hacer para erradicar, para ser pro-democrático, lo que hay que hacer es erradicar la violencia. Pero ¿cuál es la operación que hacen ellos? Ellos dicen, bueno, la única violencia que existe o la violencia que puede erradicar la democracia es la violencia entre sujetos. O sea, lo que dice es, los demócratas liberales llama violencia solamente a la violencia identificable entre sujetos. Entonces, la violencia física. Y no nombra a la violencia sistémica, a la violencia estructural, a la violencia objetiva. Entonces, al no nombrarla como violencia, lo que hace es arremeter contra procesos de violencia subjetiva, racistas, de todo tipo, inclusive hasta algunos demócratas liberales están en contra de las intervenciones del Medio Oriente y demás. Es decir, porque lo que plantean es esto, digamos, hasta entran en contradicciones, pero lo más grave de esto es lo que hacen es invisibilizar la violencia objetiva. No es que dice que la violencia objetiva es de per se invisible, sino que es un proceso producto de una posición ideológica hegemónica. No sé si me... Esta es la posición de Zizek, ¿eh? No estoy diciendo, y mi interpretación de la... Ahí, digamos, ahí podemos ponerle nombres, digamos, podemos renombrar, podemos discutir, digamos, si efectivamente repetimos esta idea o no, porque de ahí, digamos, hay un montón de críticas y un montón de cosas que uno le puede hacer a esta posición. Pero digo como para ordenar el concepto este en términos de este libro específico en relación con Balibar, con el otro Balibar y con el de Olivier. No sé si me... Está perfecto, está buenísimo. Está muy bien, sí. Y después, si quieren, no sé, los comentarios que habíamos quedado con respecto a las críticas que se hacen de la teoría crítica feminista y o sea, el feminismo europeo y el feminismo, no sé si quieren que avancemos sobre eso ahora o lo dejamos para la próxima o... Y haces tu presentación. Como quieran, digo, porque ya son las 12. Sí. Miriam quería hablar. Micrófono, Miriam. Pero antes de que hable Miriam, pensemos en el tiempo a mí sí me gustaría escucharlo de Antonia porque sería bueno escucharlo al tiempo con esta discusión, mejor dicho, no aplazarlo para la próxima, pero no sé de tiempo cómo estemos, o sea. No, está bien, no hay problema, si no hay el suficiente tiempo que continúe. No, pero no porque no hable Miriam, sino digo para programarnos. No, pero me parece bien, digo, por los tiempos que tenemos. O sea, no. Yo tengo que retirarme, me da una vergüenza. Tengo ahorita reunión. Yo estoy grabando la reunión. ¿La dejo grabando? No, no puedo dejarla grabando. Isa, Okay. tú sabes, tú grabaste la vez pasada reuniones. Voy a detenerla.